La verdad que la semana ha tenido un hecho de alto impacto policial. Digo alto impacto policial porque lo hemos visto por todos los medios y ha tenido una repercusión importante. Y es lo del cerrajero muerto. ¿Cuál es la imagen del cerrajero muerto? A ver, aquel abogado que estaba entrando a una oficina en pleno microcentro porteño y es asaltado por dos motochorros que huyen en una moto. Y el abogado no tiene mejor idea que sacar una pistola que la llevaba y ejecutaron 5 disparos. 5, no uno ni dos, 5. Con la mala fortuna de matar a un transeúnte, una persona que caminaba por el costado, que iba a trabajar, un cerrajero que iba a trabajar. Y la verdad que cuando uno entra a escuchar, primero obviamente la indignación y después las distintas hipótesis. Hipótesis que basan y mucho en el ámbito del desconocimiento del derecho penal. A ver, quiere decir, actuó en emoción violenta, no tenía la intención de hacerlo, no tiene que ser culpado como un asesino. Otros que dicen que directamente es un asesino. Imprudencia, negligencia, todo ello se dijo y mucho más en estos últimos días respecto de lo que ha pasado en Capital Federal. Lo llamamos al doctor Jorge Bompadre, quien es un referente en cuanto al derecho en la región, como especialmente en derecho penal, cátedra en la cual el Derecho Penal 2 es docente hace muchísimos años. Doctor Jorge Bompadre, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? Sí, buen día, muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien, gracias por atendernos, Jorge. Bueno, no, por favor, no hay problema. ¿Tuviste la oportunidad de ver esta imagen conmocionante? ¿Te llegó en algún momento? Sí, efectivamente la vi por televisión un par de veces en los noticiarios. Sí, es una escena impactante, ¿no? Porque uno no está acostumbrado, o por lo menos la gente que no está en el ejercicio profesional de todos los días como nosotros, en los tribunales, sí, es una escena muy impactante, ¿no? Indudablemente. ¿Qué te produce? En cuanto a como especialista en el derecho penal, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué es lo que ves? Bueno, eso es mirando el caso, digamos, desde el punto de vista profesional, es un tema muy parecido, me parece a mí, a aquel famoso caso Píparo, ¿no? ¿Recuerdan? El que esa salidera bancaria donde, bueno, se produce también un disparo y muere esta mujer, de que muere la criatura que estaba embarazada, etcétera. Bueno, son circunstancias extremas que se producen en distintas situaciones en la vida diaria, ¿no? Bueno, este es un caso más, un caso penal más, digamos, que hay que analizarlo. Seguramente va a traer consecuencias insospechadas en el área de la jurisprudencia de los tribunales, porque es un caso, va a ser un caso complejo para decidir, ¿no? Yo creo que el punto de partida de una primera solución es que hay que partir de este principio general, digamos, en materia penal, frente a un muerto hay que empezar a hablar de homicidio. Es decir, el homicidio presupone una persona muerta, y este es el caso, digamos. Ahora, después vendrá el desgranaje de la cuestión, es decir, analizar detalladamente, desmenuzar la cuestión para ver qué tipo de homicidio, si es que se da este delito, ¿no? Que puede ser un homicidio doloso, un homicidio culposo, un homicidio preterintencional, que tiene sus particularidades y tiene sus diferentes escalas penales, ¿no? Yo creo que la cosa va a discurrir por ahí. A ver, cuando se habla y mucho del dolo y la culpa, decir que él no tenía intención de matarlo, que actuó en una cuestión, una reacción violenta, pegando 5 disparos al aire en pleno microcentro, ¿qué te suena en eso? Bueno, insisto en esto, ¿no? Yo creo que un homicidio hay. Ahora, habrá que dilucidar en el caso particular si tuvo la intención de matar o no. Es decir, el hecho de realizar varios disparos, digamos, da la sensación de que el sujeto, esta persona, lo que quería era, digamos, neutralizar el robo. Es decir, no hacer disparos al aire, me parece, no sé, la verdad que no sé a dónde hizo los disparos. Eso van a tener que determinar los peritos, la dirección, etcétera, de los proyectiles, si es que se puede hacer eso en este caso, ¿no? Va a ser muy difícil determinar cuál ha sido la intención, porque seguramente se va a plantear un caso muy probable, creo yo,
de negligencia o imprudencia, sería en este caso, porque hay una actuación no descuidada del sujeto, sino una actuación mayor de la que una persona debería realizar en casos de este tipo, ¿no? Yo creo que podría plantearse la cuestión de una imprudencia, es decir, sacar un arma en un lugar donde de mucha concurrencia pública, etcétera. Bueno, es un acto imprudente, empezando por ahí, ¿no? Pero bueno, y hacer 5 disparos, si es que realmente se hicieron 5 disparos, y no tan al aire porque murió una persona que iba caminando, es decir, los peritos van a determinar la dirección del proyectil, de manera tal que ahí se va a poder, digamos, dilucidar cuál ha sido la intención del sujeto, si hizo los disparos al aire, más abajo, o apuntó directamente a estos sujetos que se iban en la motocicleta. De todas maneras, imaginemos nosotros, ¿no? Sí. Que el disparo no hubiera impactado en este cerrajero que iba caminando, en este peatón, sino que hubiera impactado en la espalda de uno de los ladrones que iban en la motocicleta. El hecho hubiera sido exactamente el mismo, ¿no es cierto? Evidentemente hubiera sido un impacto, un proyectil, un disparo de arma dirigido directamente al cuerpo de la víctima, de manera tal que eso es dolo. Aquí y en la China es dolo, de manera tal que podría tratarse también de un homicidio doloso. La legítima defensa me parece muy difícil, porque la legítima defensa, digamos, requiere antes que nada que dos cosas. En primer lugar, que haya una agresión ilegítima, que la hubo, ¿no es cierto? Es decir, el sujeto que va y se apodera, le roba la cartera o el portafolio o algo así, pero también tiene que haber un medio proporcional a esa agresión, ¿no es cierto? Y la reacción, que sería la que realizó este sujeto, debe ser actual, debe darse en el mismo momento, ¿no es cierto? Y este sujeto agarró el arma, salió corriendo, le hizo los disparos, es decir, también se va a poder discutir toda esa cuestión. Pero el problema es que el muerto no es el que le robó la cosa, sino otro, un extraño, que iba caminando. Entonces, también se va a poder discutir un homicidio preterintencional. Es decir, yo lo único que quise es que, bueno, me representé que podía haber perpetrado una lesión, un daño en el cuerpo, en la salud de una persona, pero se produjo la muerte sin que yo tuviera esa intención, etcétera. Se va a plantear también seguramente la posibilidad de un homicidio preterintencional, que es una figura que está prevista en el Código Penal y tiene mucho menos pena que el homicidio doloso, ¿no? Calculo que esas son las variantes que va a tener este caso. ¿Y la emoción violenta? No creo que la emoción violenta, porque la emoción violenta es una figura muy compleja, de muy difícil aplicación. Digamos, no toda emoción, digamos, que una persona tiene en la vida por sucesos así introspectivos o sorpresivos que ocurran, hay que encaja en la figura de la emoción violenta del Código Penal. Claro, porque lo que escuché yo por parte del abogado defensor, es decir, él, una de las cosas es que ya había sido atacado en otra oportunidad y por eso llevaba permanentemente un arma, por tener ese temor a ser atacado, y de hecho fue atacado. Sí, y bueno, yo creo que ese argumento puede jugar a veces en contra, ¿no? Porque llevar ya siempre un arma por esa razón de haber sido atacado o robado en otras ocasiones implica o presupone, ¿no es cierto?, la idea, seguramente la construcción de la idea en esa persona de que si le ocurre lo mismo va a matar, se va a defender y va a matar a uno, digamos. Eso puede ser un argumento, digamos, que yo no lo tendría en mi haber por el momento, ¿no? Pero bueno, hay que ver qué dicen los jueces después. Una de las cosas que declaró inicialmente es que es un experto tirador. ¿Juega a favor o en contra? Sí. Yo creo que no tiene nada que ver, es decir, no tiene nada que ver. Un mal tirador, un buen tirador que mate a otra persona no modifica el tipo de homicidio ni la escala penal. Es decir, que si hubiera sido un buen tirador le hubiera acertado el disparo al ladrón, no al caminante. Empecemos por ahí. Pero bueno, a lo mejor corriendo, un buen tirador tampoco. Pero insisto, no tiene nada que ver que sea bueno o malo o mal tirador. Es decir, eso no influye en la tipificación del homicidio. Cuando se dio este caso y la naturaleza del mismo, lo primero que me vino a la mente fue el caso del arquitecto Santos. ¿Te acordás, década del 90? Ah, sí, me acuerdo, sí. Pero no me acuerdo cómo terminó ese caso. Me parece que fue condenado Santos en su momento, por homicidio doloso, creo.
Claro. No recuerdo sinceramente, pero sí, me acuerdo del caso en general, digamos. Es una situación... Es un caso muy parecido, ¿no? Sí, sí, que recordemos... Claro, pero en aquel momento creo que Santos mató al ladrón. Claro, mató al ladrón, digamos, que le había pero robado el este estéreo, caso lo mató persiguió a un caminante, a una persona extraña que no tuvo nada que ver en el robo, digamos. Ajá. Lo cual va a modificar tal vez el análisis del caso, ¿no? Ajá. ¿Crees que todo en el tiempo que estamos transcurriendo puede hacer modificar los criterios que se vienen planteando en la justicia sobre esta clase de hechos? Yo creo que no. Nosotros tenemos una jurisprudencia muy rica en nuestros tribunales de muchos años, es decir, el homicidio como figura central en los delitos contra la vida no ha sufrido modificaciones prácticamente desde la sanción en 1921 del Código Penal, salvo en algunos casos de homicidios agravados, por ejemplo, el femicidio o este tipo de clases de homicidios que se han incorporado recientemente al Código Penal. Pero el homicidio como figura central no sufrió modificaciones, de manera que la jurisprudencia que tenemos en nuestros tribunales en el país y en la Corte es muy extensa y de muchos años, así que no creo que esto modifique nada, ¿no? Jorge, compadre, gracias por estos minutos, un abrazo, gracias. No, gracias a ustedes, que tengan buen domingo. Igualmente, el doctor Jorge Compadre haciendo el análisis sobre lo que ha sido este robo que después terminó con un abogado que había sido robado, terminó asesinando a una persona, un transeúnte. ¿Por qué? Porque salió a correr a los ladrones a los disparos en pleno microcentro porteño, pero terminó matando a un transeúnte que no tenía absolutamente nada que ver.